Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema que nos toca a todos. ¿Cómo es que el Estado toma una decisión? Piénsenlo. Desde que nos dan un permiso de construcción hasta que nos ponen una multa de tránsito, hay todo un proceso detrás. Bueno, hoy vamos a desarmar ese proceso para entenderlo de una vez por todas. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque a simple vista parece un laberinto de papeles y oficinas, pero la realidad es que detrás de toda esa burocracia hay un sistema con un objetivo importantísimo: poner en una balanza el poder gigante que tiene el Estado y del otro lado nuestros derechos como individuos. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido en 4 paradas. Primero, vamos a ver quiénes son los que deciden. Después, cómo nos comunican oficialmente esas decisiones. Tercero, cuáles son las reglas del juego que tienen que seguir sí o sí. Y por último, vamos a conectar todo para ver por qué este sistema es clave. Bien, empecemos por el principio. Los actores. Porque para entender cómo se decide algo, primero tenemos que saber quién decide. Y ojo, el Estado no es algo etéreo, una nube por ahí. Es una red de organismos muy concreta. Todo arranca desde un concepto clave: la administración central. Imagínense una pirámide. Bueno, en la punta de esa pirámide está concentrado el poder de decisión. Pensemos en el poder ejecutivo, por ejemplo. Todo depende de un único centro, una sola cabeza, por así decirlo. Pero claro, un gobierno no puede manejar absolutamente todo desde ese único punto. Sería imposible. A veces se necesita que alguien se especialice en un tema, que tenga más agilidad. Y es ahí donde aparece la descentralización, para que se entienda fácil. Si la administración central fuera la oficina principal de una gran empresa, la descentralización es como crear sucursales o filiales. Se les da una tarea específica y cierta independencia para que la cumplan. ¿Y qué significa que estas filiales sean más o menos independientes? Bueno, para empezar, tienen lo que se llama personalidad jurídica propia. ¿Qué es eso? Sencillo, que pueden, por ejemplo, firmar un contrato o ir a un juicio en su propio nombre sin que tenga que firmar el presidente. El Estado les da plata, su propio patrimonio, y ellas lo administran. Un ejemplo clarísimo son las universidades nacionales. Son del Estado, sí, pero tienen su propia autonomía para gestionarse. Ok, ya tenemos a los jugadores en el tablero. Ahora, ¿cómo habla el gobierno? ¿Cuál es la herramienta que usa para que sus decisiones sean oficiales? La respuesta está en este concepto, que es el corazón de todo: el acto administrativo. Quédense con este nombre. Es básicamente la palabra oficial y con peso legal del Estado. O sea, cuando el gobierno nos da una beca o nos clausura un local, no lo hace con un mail o una nota informal, no. Lo hace a través de un acto administrativo, un documento formal que cambia las cosas legalmente y de forma inmediata. Como dice el jurista Carlos F. Balbín, es una declaración unilateral que produce efectos jurídicos directos. A ver, desglosemos esto, que suena complicado, pero no lo es. Unilateral significa que el Estado decide por sí mismo, no tiene que negociar ni pedirnos permiso. Y efectos jurídicos directos quiere decir que, desde el momento en que se emite esa decisión, nuestra situación legal cambia, así de simple y así de potente. Y atentos ahora, porque este acto administrativo viene con 2 superpoderes. El primero, la presunción de legitimidad. ¿Qué significa esto? Que, a diferencia de lo que pasa entre privados, cualquier decisión del Estado se asume que es legal y válida desde el minuto 1. Ojo con esto, la carga de la prueba se invierte. Si alguien cree que el acto es ilegal, es esa persona quien tiene que demostrarlo, no el Estado. Y vamos con el segundo superpoder: la fuerza ejecutoria. Esto es clave. El Estado no solo dice lo que hay que hacer, sino que lo puede hacer cumplir por sí mismo. Si nos ponen una multa, por ejemplo, pueden iniciar el proceso para cobrarla directamente. No necesitan, como necesitaríamos nosotros, ir primero a un juez para que les dé la razón y les permita actuar. Es un poder de acción directa y potentísimo. Claro, con tanto poder concentrado en un lado, hace falta un contrapeso, ¿verdad? Un límite. Bueno, ese contrapeso son las reglas del juego, lo que llamamos el procedimiento administrativo. Piénsenlo como una receta que el Estado está obligado a seguir paso a paso antes de poder sacar el plato final, que es su decisión. Y es muy importante no confundir este procedimiento administrativo con un proceso judicial, con un juicio. Son cosas distintas.
En un juicio hay un juez, alguien imparcial que está en el medio de dos partes. Acá no. Acá la propia administración es la que investiga y decide. Es como si fuera juez y parte a la vez. Su objetivo es el interés público. Por eso, el procedimiento es más informal, más flexible. La idea es que si una persona comete un pequeño error de forma, un simple error de papeleo, eso no le impida que se le reconozca su derecho. Se busca la verdad material. Ahora, una pregunta que seguro muchos se han hecho. ¿Qué pasa si presentamos un reclamo, una solicitud, y del otro lado solo hay silencio? ¿Grillos? ¿Nuestra petición queda ahí, perdida para siempre en algún cajón de un escritorio? Bueno, para eso la ley tiene una salida bastante ingeniosa: el silencio administrativo. Funciona así: si la administración no contesta en el tiempo que tiene para hacerlo, la ley interpreta ese silencio como una respuesta negativa, como un no. Y aunque suene mal, en realidad es una herramienta para protegernos. Porque con ese no, aunque sea un no inventado, ya tenemos una decisión oficial. Y con esa decisión en mano podemos ir a la justicia y decir: el Estado me dijo que no, y yo quiero apelar. El silencio ya no nos deja atrapados. Muy bien, llegamos a la última parte. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Vimos la estructura, el acto, el procedimiento. Pero, ¿para qué sirve toda esta maquinaria? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Veámoslo como una secuencia. El sistema en acción. Punto 1. Un organismo del Estado tiene que tomar una decisión. Punto 2. Para hacerlo, tiene que seguir unas reglas, un procedimiento. Punto 3. Finalmente, comunica su decisión a través de un acto administrativo. Y el punto 4, que es transversal a todo. Durante todo ese camino, hay garantías para proteger los derechos de la persona involucrada. Y acá está, para mí, la idea más importante que nos tenemos que llevar. Muchas veces pensamos en todo esto como simple papeleo, como burocracia inútil que solo sirve para demorar las cosas. Pero no es así. En el fondo, todo este procedimiento es la garantía que tenemos frente al poder inmenso del Estado. Es lo que obliga al gobierno a dar la cara, a explicar por qué decide lo que decide, a escucharnos y, sobre todo, a cumplir la ley. Es, en definitiva, nuestro escudo contra la arbitrariedad. Y cerramos con la gran pregunta que está en el fondo de todo el derecho administrativo y quizás de la política misma. ¿Cómo encontramos el balance justo? El balance entre la necesidad de tener un Estado que funcione, que sea ágil y eficiente, y por otro lado la necesidad de proteger hasta las últimas consecuencias los derechos de cada individuo. No hay una respuesta fácil, ¿eh? Es una tensión que nunca se resuelve del todo, y se podría decir que la calidad de una democracia se mide justamente en cómo gestiona cada día ese equilibrio tan delicado.